Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Los invito a que nos ubiquemos en Génesis capítulo 37. Ese va a ser el estudio de hoy. Génesis 37. Vamos a estarlo leyendo a medida que avancemos en el estudio. Para comenzar, este estudio lo he titulado El más amado por el Padre. Y vamos a ver dos puntos. El primero, el odio y sus consecuencias. Y el segundo punto, vendido como esclavo para hacer bendición. Entonces, estando ubicados en este capítulo 37, al empezar a leerlo, vemos que es un registro de los eventos de la familia de Jacob. Esto implica que Jacob entonces ha tomado la herencia de su padre y así cumpliendo las promesas que había hecho Dios a Jacob y aún a Abraham. Entonces Jacob está llevando una vida de peregrinación en Canaán. Y en este capítulo vemos algo bien especial y es el desarrollo determinado por la providencia de Dios en la vida de José, en la carrera de José. O sea, este capítulo se desarrolla teniendo como centro a José, uno de los hijos de Jacob. Entonces José, en este capítulo y en este pasaje que vamos a estudiar, se le ha visto como un tipo o como una prefigura de Cristo. Y vamos, a medida que vayamos estudiando, vamos a entendiendo por qué es una prefigura de Cristo. Pero para tenerlo claro, vemos que esa prefigura de Cristo en José, él es un ejemplo, por decir, de pureza. Es un ejemplo de pureza. Es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo de perdón. Es un ejemplo de paciencia. Y es un ejemplo de administración. Estas son características de José en su diario vivir y en su diario comportarse, lo que lo hace un tipo de Jesús. Pero esa tipología va mucho más profunda, y lo vemos en aspectos tan interesantes como ¿cuáles? Por ejemplo, es amado por su Padre, es más amado por su Padre. Es además despreciado por sus hermanos. También es vendido por piezas de plata. Es entregado a los gentiles. Es fuertemente tentado y es falsamente acusado. Injustamente juzgado y sin embargo es victorioso. Veamos la profundidad de la tipología de José respecto a Cristo, viviendo acontecimientos muy similares. Otro aspecto interesante es que José estuvo junto a dos criminales y a uno le dijo, morirás, y al otro le dijo, serás devuelto a la gloria. Además, José fue colocado a la mano derecha del faraón, así como Cristo fue colocado a la derecha del Padre. Entonces, veamos lo profundo de esta tipología o de estos aspectos tan interesantes con relación a Cristo.
Además, José, en esta tipología, si vamos a verlo, fue enviado para dar vida a mucho pueblo. El propósito de Dios era darle vida a ese pueblo que se iba a extinguir por la hambruna que había. Entonces José fue enviado para dar vida a mucho pueblo. Cristo fue enviado también para darnos vida a mucho pueblo. Entonces esos hechos y estas situaciones de José hacen que José resalte como un hombre íntegro, como un hombre temeroso de Dios. Pero a pesar de todo es un hombre con pecado. Es un pecador como todos. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la tipología que le estaba mostrando. Esa es la gran diferencia entre José, su tipología, y Cristo. El apóstol Pedro, escribiendo de Cristo, dice: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Esa es la diferencia en relación con José y esa tipología. Jesucristo perfecto y santo. Entonces vamos a dar inicio a la lectura y vamos al primer encabezado, que es el odio y sus consecuencias. Y vamos a empezar a leer los versículos para ir profundizando en esta historia tan maravillosa. Dice el versículo 1 en adelante: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y traía José a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba más a José, más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Nos tenemos ahí para avanzar y reflexionar respecto a estos versículos. Entonces se inicia diciendo que esta memorable carrera de José comenzó cuando tenía 17 años. Era muy joven cuando comenzó su carrera en las Escrituras. Entonces ese anuncio de la edad que él tenía es introducido con referencia, o para que haga referencia al tema principal de esta narración que vamos a ver. Y esa narración se centra en la venta de José, en lo que hicieron sus hermanos, el mal que hicieron sus hermanos. Pero que esa situación llevó a preparar el camino y todos los acontecimientos siguientes para que fueran de acuerdo al maravilloso consejo de Dios, para llegar al cumplimiento de la revelación divina hecha a Abraham con respecto a la historia futura de su simiente. Dios le había dicho a Abraham qué iba a acontecer con sus próximas generaciones, qué momentos iba a pasar en su vida. Por eso Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y los afligirán por 400 años. Génesis 15:13. Nos damos cuenta que Dios ya le había dicho a Abraham que su pueblo escogido iba a vivir estas situaciones. Y por eso es tan interesante que este relato está siendo puntual para iniciar que se cumpla eso que había dicho Dios a Abraham, que iban a ser esclavos en una tierra extraña. Por eso en el versículo 3, que dice que Israel amaba más a José, más que a todos los hermanos.
En este pasaje podemos inferir algo bien especial. Y es que el amor de Jacob, ese amor especial por José, podría tener unos arraigos sentimentales. ¿Y por qué? Porque Raquel había sido el gran amor de Jacob. Recordemos que cuando fue a buscar esposa, le salió al encuentro Raquel y él se enamoró de ella. Fue cautivada en su corazón por Raquel. Pero con el pasar del tiempo, el suegro le hizo las jugadas que ya conocemos y le dio por esposa también a Lea. Pero el amor de Jacob siempre estuvo sobre Raquel. Por lo tanto, José es el fruto de ese gran amor. Génesis 29, 17, 18 dice que Raquel era de hermoso semblante y de hermoso parecer, y que Jacob amó a Raquel. Recordamos que de Lea en ese pasaje se dice que era de ojos bonitos, tenía unos ojos hermosos, pero no dice que Jacob amó a Raquel, a Lea, sino por el contrario, amó a Raquel, porque era de hermoso semblante y hermoso parecer. Entonces Jacob amó a Raquel. Pero lo interesante es que de José también se dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Capítulo 39, 6. Entonces este parecido físico con Raquel afirmaría mucho más el amor de Jacob por José. Estaba ahí el reflejo de Raquel, y se vería reflejado el amor que sentía Jacob por Raquel. Pero no solo, digamos, es este aspecto físico que generaba ese amor por José, ¿sí? Porque podríamos pensar que era solamente eso. No. El amor que Jacob le ofrecía a José era porque José tenía actitudes de un joven temeroso de Dios. Y ese temor de Dios le hacía sobresalir sobre sus hermanos. ¿Y cómo se reflejaba eso en la vida de José y en su diario vivir? Pues no le ocultaba los pecados a los hermanos, sino por el contrario los sacaba a la luz y se los manifestaba a su padre. Él les decía qué estaban haciendo sus hermanos. Los corregía y les decía, ellos están cometiendo pecados, están haciendo maldad. Y él no se lo guardaba para su corazón o para decir, no, pues cómo voy a hablar de mis hermanos. Iba y se lo contaba a su padre Jacob, el mal comportamiento de sus hermanos. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Juan capítulo 3, 20. Ahí está la explicación del aborrecimiento de los hermanos de José. Él les sacaba a la luz sus pecados que ellos querían mantener en secreto y ocultamente, y por eso José era incómodo y lo aborrecían por esa actitud que él tenía de mostrarles que estaban pecando. Entonces esta situación era la situación que vivía con los hermanos de José. Entonces vemos a José siendo tan joven, mostrando diferencias, digamos, se mostraba diferente a sus hermanos, no participando del pecado, ni ocultándolo, sino haciéndolo visible a los ojos de Jacob su padre. Entonces este recto comportamiento de José y el amor y la preferencia de su padre es resaltado al darle un regalo tan vistoso como la túnica especial que le regaló Jacob a José. Ahí se refleja la preferencia que tenía por José. Y esto implicaría que ese regalo tenía preferencia hacia él y implicaría también dignidad. Era un hombre digno de ser regalado, bendecido, agasajado por su padre, como muestra de su temor de Dios. Entonces esta túnica fue una muestra visible de la preferencia por José.
Pero esto también despierta que en los hermanos de José, aborrecimiento. Y no solamente aborrecimiento, sino una maligna disposición para hacerle daño. Es lo que produce el odio en el corazón del hombre, la envidia. La envidia produce odio, porque primero tuvo envidia, lo envidiaban, porque era amado por el Padre. Y esa envidia se transformó en odio. Y ese odio se transformó en actitudes de querer aún hacerle daño. Y por eso los versículos dicen que ellos manifiestan abiertamente, había una mala comunicación entre los hermanos y José. Y era hecha con palabras aún amenazantes e inclusive gritos. Con lo que leímos, vemos que ellos no podían comunicarse, digamos, de una forma correcta con José, sino era de mala manera, de mala forma, aún con gritos, con agresividad, por el aborrecimiento que sentían hacia él. Seguimos en el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Y le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y le dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba esta palabra. Aquí está claro que José no se estaba ganando la admiración de sus hermanos, ni el amor de sus hermanos. Por el contrario, lo que acabamos de leer es que se incrementa ese aborrecimiento. Lo aborrecían tremendamente. Entonces vemos que esa envidia que sentían tan profundamente sus hermanos por lo que decía José, esa raíz del odio hacia José estaba cimentado en que, y aún digamos se profundizaron en los sueños que él contó. Estos sueños que tenía eran revelaciones de parte de Dios, mostrando que José es el que ha sido elegido de entre su familia por el maravilloso propósito de Dios para hacer grandes cosas. Ahí está la lección. Dios no escogió al más alto, al primogénito, sino escogió a este joven por su gracia y su bondad. Entonces la pregunta que los hermanos de José le hacían respecto a los sueños que él había narrado, que había tenido, estos sueños tendrían respuestas más tarde en el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Nada se sale de los planes perfectos de Dios, ni los sueños, ni las situaciones, ni la maldad del corazón del hombre. Todo está en el control perfecto de Dios y en sus planes. Lo tremendo era que la idea de que ellos se sometieran a ese joven hermano, ¿qué produjeron en sus corazones? Desprecio y aborrecimiento. Imagínense cómo sería el ambiente familiar en ese lugar con respecto a José. ¿Cómo sería la vida de José? Pero mire que ahí también hay otro tipo del Señor Jesús. José nunca le respondió con palabras agresivas, nunca se quejó, nunca señaló, sino
simplemente hacía la voluntad de Dios. Por eso, en el segundo sueño que estaba presente Jacob, él también lo cuestiona, ¿cierto? Y la Escritura dice que lo regañó. Lo cuestiona, ¿cómo así? Nosotros, entonces, su mamá y yo también vamos a inclinarnos delante de ti con sus hermanos. Pero también dice una frase muy, muy interesante que dice que Jacob meditaba en lo que José estaba diciendo, en la narración que tenía. ¿Por qué lo hacía así Jacob? Porque de hecho Jacob había tenido un sueño en Betel, donde en el sueño Dios se le había manifestado. Y le había manifestado su promesa y protección. Por lo tanto, Jacob sabía que el origen de ese sueño era Dios. Por eso lo meditaba, pensaba, este sueño viene de Dios. Aunque en determinado momento se indispuso por pensar que tendría que rendirle ante José, pero reflexionaba y decía, si este sueño viene de Dios, porque yo también tuve un sueño, una revelación de parte de Dios, y fue para mi bien. Versículo 12. Dice, y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, e Israel dijo a José, ¿no apacientan tus hermanos las ovejas en Siquén? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Y andando perdido por el campo, y aquí un hombre lo halló, y aquel hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces vemos cómo José sigue siendo centro de admiración y tiene que serlo para nuestras vidas, un desafío también. Cuando su padre lo envía, inmediatamente responde, heme aquí, yo voy. Podría haber puesto o sacado miles de excusas. Ellos no me quieren, ellos me odian, ellos me aborrecen. ¿Para qué me manda allá si voy a correr peligro? Pero no lo hizo así. José simplemente dijo, heme aquí, yo voy. Entonces vemos en José la plena obediencia de José. Esa plena obediencia para ir en busca de sus hermanos, para conocer el estado de ellos y las ovejas. Y aún a pesar de todas las circunstancias que vivió, que se perdió, estaba perdido en el campo buscándolos, no detuvo su caminar en la búsqueda de sus hermanos para informarse cómo estaban y llevarle el recado al Padre, sino que insiste en esa búsqueda y guiado por la providencia divina, los encuentra cerca a una ruta comercial donde pasaban las caravanas que viajaban entre Galaad y Egipto. Dios providencialmente haciendo todas las cosas perfectas para que nada se salga del control y de los planes perfectos de Él. Su padre lo envía a buscar a sus hermanos y por un tiempo los busca y los encuentra en el lugar donde debían estar, según los planes de Dios, por donde pasaban las caravanas de los comerciantes que iban de Galaad a Egipto. Versículo 18. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, tramaron contra él para matarlo. Y le dijeron el uno al otro, he aquí viene ese soñador. Ahora pues venid y matémoslo, echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos
y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis las manos sobre él, por librarlo así de sus manos, a fin de hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando José a sus hermanos llegó a sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos llevaban aromas, bálsamo y mirra, que descendían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? En estos versículos se continúa reafirmando y se hace, digamos, evidente y se materializa todo el resentimiento que había en el corazón de los hermanos. Toda la amargura, el odio, todo lo que habían guardado en sus corazones, ahí está siendo ellos dominados por el pecado. Y no solamente manifestándose agresivamente hacia su hermano, sino que aún estaban dispuestos a llevarlo a cometer asesinato, a cometer un crimen, a matar a José. Hasta ese punto había llegado el odio, el resentimiento, la envidia, ¿cierto? Todo eso había en el corazón de los hermanos, producto de ver a un hombre temeroso de Dios y escogido por Dios. Además, digamos, también de ese desprecio, en el fondo había un desprecio también hacia Dios, porque decían: ahí viene el soñador. ¿Y por qué desprecio hacia Dios? Diciéndole el soñador. Porque Dios era el autor de esos sueños en la vida de José. Dios se había manifestado a él en sueños para darle una dignidad inesperada. Eso les causaba tremendo odio y resentimiento a los hermanos. Entonces, oyendo Rubén los planes malvados de sus hermanos, pues no quería participar de ellos, sino que por tener en cuenta su responsabilidad como hermano mayor, entonces eso le hace y no solamente ser el hermano mayor, sino la responsabilidad que tiene de cuidar a sus hermanos como hermano mayor, sino que tiene una consideración piadosa, y entonces persuade, disuelve esa impía conspiración de matarlo. Él impide que lo asesinen porque ellos estaban definitivamente empecinados en acabarlo, en matarlo. No había otra cosa que ellos pensaran hacer si no era solamente matarlo. Y además aparece entonces Judá también como otro personaje importante, y movido por la providencia de Dios y también por el temor a Dios en el fondo de su corazón, propone otro plan. Es venderlo. Propone venderlo. Con eso se deshacen de él plenamente porque se lo llevan a otro lugar lejano. Y propone venderlo para no matarlo. Y este plan que Judá les plantea a ellos, pues confirma que Judá en ese momento era instrumento de Dios para cumplir los planes perfectos de Dios. Dios no podía permitir que José fuera muerto ahí, sino coloca en el corazón de Judá el hecho de que quede con vida, y propone esa solución y le da paso a la providencia de Dios para que se sigan cumpliendo los planes perfectos de nuestro Dios. Entonces vamos al segundo encabezado, y es vendido como esclavo para ser de bendición. Versículo 27.
dice: venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Él es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos le escucharon. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y aquí no halló a José dentro de la cisterna, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Es alguna mala bestia? Lo devoró. Ciertamente José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos, e hizo luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero no quiso recibir consuelo, y dijo: ciertamente descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces vemos cómo continúa esta historia, y cómo su hermano Rubén, que había procurado protegerlo, había procurado dejarlo en la cisterna, pues haciendo un plan, digamos, de rescatarlo. Pero resulta que cuando va a buscarlo no lo encuentra. Y es tremendo su angustia. Él queda perplejo por esa desaparición de José, sabiendo que él tenía una responsabilidad. Y esa responsabilidad era protegerlo y llevarlo sano a su padre. Pero vemos como el corazón malvado de sus hermanos, corazones pecaminosos, siguen con un plan de encubrir su maldad y su pecado. Por eso le llevan la túnica rota y ensangrentada a Jacob. Pero démonos cuenta cómo en este momento que ellos hacen eso, cometen esa mentira, hacen esa trampa para engañar a Jacob, lo hacen con la túnica de colores, la túnica que hacía que resaltara José, la túnica que lo hizo identificarlo a la distancia cuando venía hacia ellos. Y por lo tanto lo hacen como instrumento de que eso sea un testimonio de que algo le pasó a José, que fue muerto. Porque en fin de cuentas lo que ellos pretendían era decir: no, José desapareció, murió, lo mataron. Y por lo tanto utilizan esa túnica de diversos colores, que como decimos ya era un símbolo de dignidad. Y aún, digamos, esa túnica les había inculcado mucho más odio, porque ellos veían que posiblemente haciendo eso Jacob con José lo iba a colocar por encima de ellos en la bendición de la primogenitura. No se iba a poner por encima de ellos. Y decía: pues si le dio la túnica es porque él tiene planes de colocarlos por encima de nosotros, y no es posible que sea así. Todas esas meditaciones y todas esas cosas en sus corazones lo llevaron a ese punto de hacerle trampa a Jacob y llevarle esa gran mentira a su padre. Por eso, cuando le llevan esa túnica rota a Jacob, ensangrentada, están tratando de dar a entender que había muerto, y Jacob es engañado. Pero mire que ese engaño
es tremendo porque es la manifestación del pecado en ellos. A ellos no les interesaba que pusieran a sufrir al papá. Supuestamente amaban al padre y el padre era especial para ellos, pero no les importaba eso. No les importó el sufrimiento que pudiera producirle esa pérdida de su hijo amado. Y por el contrario, esta gran hipocresía que había en sus corazones se manifestó en ese momento. ¿Y por qué? Porque ellos mismos participaban del consuelo que daban a su padre. Eran hipócritas en su corazón, sabían que eso era una mentira y que estaban engañando a su padre diciéndole esas cosas y que él lloraba y sufría, pero no les importaba eso. Mostraban un corazón hipócrita, dándole consuelo a su padre, abrumado y enlutado como estaba. Entonces vemos en este capítulo la conclusión que Dios, y al final de la línea dice que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto corrobora que todos los acontecimientos estaban en los planes perfectos de Dios. Por eso la conclusión de ese capítulo ahí. Dios cumple sus propósitos perfectos, llevando a José a Egipto. En los planes de Dios estaba todo así y se cumplieron de esta manera. Solo que en ese proceso los hermanos de José mostraron la maldad que había en sus corazones, el pecado que había en sus corazones, la hipocresía y tantas cosas malignas que habían en sus mentes que lo llevaron aún a tomar esa decisión. Que digamos simbólicamente, pues físicamente no mataron a José, pero simbólicamente sí lo mataron ahí porque lo separaron de su padre, aún dando muestras de que había muerto. Entonces, para redondear la idea y ir terminando, vamos a hacer unas reflexiones y unas aplicaciones. La historia que es narrada en este capítulo es una sombra del drama real de la historia de la redención humana. Dios Padre Todopoderoso envió a su Hijo amado para mirar el estado de los hermanos y las ovejas, y fue obediente a esta misión. Ofreció su vida hasta la muerte, resucitando victorioso para traer salvación y vida a los pecadores que no merecíamos nada. Y por esa bendición perfecta, Jesús el Señor está sentado a la diestra del Padre. Por esa obediencia perfecta que hizo Jesús, que tuvo Jesús. Entonces mire cómo esta historia es la sombra de lo que los planes extraordinarios y bondadosos de parte de Dios, llenos de gracia, hacia un pueblo que Él había escogido, que ha escogido y que seguirá escogiendo. Así como José fue obediente a cumplir esa misión, Jesús también, siendo el Hijo amado del Padre, fue a cumplir una misión y vino para mirar el estado pecaminoso, malvado del hombre, pero para traerle redención y vida eterna. Algo relevante que vemos entonces en esta familia escogida de Israel, porque era una familia escogida por Dios, apartada para Dios. Pero lo que vemos interesante aquí es la variedad de personalidades que hay en esa familia. Todos pensando y actuando de diferente manera. Muchos influenciados por el pecado y la maldad. Con muchas actitudes pecaminosas en sus corazones. Y tenemos que darle la gloria al Señor por esto. Porque independiente de todo, Dios es soberano en escoger a los suyos. Podríamos decir, pero esa familia con tantas cosas en sus corazones, con tanto pecado, con tanta maldad, ¿por qué la escogió Dios?
A Dios le plació escogerlo así. Así como le plació escogernos a nosotros. Así en la iglesia, Dios nos ha llamado a ser parte de un pueblo escogido también. Y que ese pueblo escogido, como el que está presente aquí, tenemos muchas actitudes pecaminosas. Hay mucho pecado en nuestro corazón. Por el hecho de ser escogidos no quiere decir que ya seamos perfectos, sino que tenemos mucho pecado en nuestro corazón. Entonces por eso no podríamos ni siquiera señalar a esa familia como una familia mala o negativa. Por eso Dios en su gracia nos da estas enseñanzas para que no repitamos los mismos errores. Por eso tenemos que orarle a nuestro Dios que por su gracia y por su bondad nos ayude a examinarnos en nuestro corazón. Nos ayude a examinarnos a ver cómo estamos delante de Él y delante de nuestros hermanos en la iglesia. Que revisemos si tenemos esas actitudes que tenían esos hermanos escogidos, los hermanos de José. Si somos envidiosos, egoístas, hipócritas, engañadores, indolentes, mentirosos, iracundos, duros de corazón. Mire cómo es la lista. Examinémonos por la gracia del Señor y que el Señor nos enseñe y nos guíe y nos dé luz en examinar nuestro corazón. Si hay actitudes, si hay esas actitudes en nuestro corazón, para que por su gracia pues nos limpie, nos purifique, nos saque eso de nuestra vida. Porque recordemos que si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, es para santificación. El Señor nos llama para ser santos, porque Él es santo. Por lo tanto, ese examen que tenemos que orarle a nuestro Dios para que lo haga en nuestro corazón, por su gracia y por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleve verdaderamente a examinarnos profundamente, entendiendo eso, que Él nos ha llamado a santificación. En 1 de Juan, capítulo 3, de 9 al 11 dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces que el Señor nos ayuda a eso, a examinar nuestro corazón, a examinarnos si realmente tenemos actitudes que necesitamos desarraigar de lo más profundo de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el más amado por el Padre es Jesús. El más amado por el Padre Celestial es Jesús. Y por la gracia de Él hemos sido adoptados ahora como hijos suyos. Y recibimos el amor del Padre. Ese amor tan grande por su Hijo Jesucristo, también el Padre nos lo da a nosotros, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso debemos darle gracias a nuestro Dios, que a pesar de nuestro pecado y nuestras rebeldías y nuestras rebeliones en nuestro corazón, Él nos ama como ama a su Hijo Jesucristo, pero nos ama por Él.
no por nosotros, porque nosotros no podemos ofrecer nada para nuestro Dios. Entonces así surgiría una pregunta o un cuestionamiento que tenemos que hacernos. ¿Queremos que el Padre nos ame más? Porque los hermanos de José también se cuestionaban eso. ¿Por qué nuestro Padre no nos ama como ama a José? A él lo ama más. ¿Por qué no nos ama a nosotros también? Entonces nosotros tenemos que preguntarle a nuestro Padre Celestial. Y si queremos que Él nos ame más, debemos entonces aprender del que el Padre ama más. Si nosotros queremos que el Padre nos ame más, debemos aprender de aquel que el Padre ama más, que es Jesús, su unigénito Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el mismo Señor Jesús nos invita: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. El mismo Señor Jesús, el amado del Padre, el muy amado del Padre, nos invita a que aprendamos de Él, a que entendamos por qué Él ha sido el más amado por el Padre, por su perfecta obediencia, por hacer la voluntad del Padre. Por eso vemos en el tipo de José esas situaciones. José era obediente, obedecía a su padre. Asimismo Jesús nos invita a que aprendamos de Él, de Jesús, que es el Hijo perfecto, el Hijo santo, el Hijo obediente, el Hijo que se somete a la voluntad del Padre. Nos invita a que vayamos a Él, a que seamos mansos y humildes como Él. Y por lo tanto hallaremos entonces para nuestra vida descanso. Nuestra alma estará en paz, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama profundamente y grandemente. Y para aquellos que posiblemente nos están viendo, hoy es la oportunidad de tener arrepentimiento para pedir perdón a Dios y reconocer lo grande que son sus pecados, y poner la mirada y la fe en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que con su muerte, su resurrección, a los que creen en Él y su obra gloriosa, Él le da redención y vida eterna. Amén. Oremos. Padre amado, Dios de gloria y majestad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque fue escrita para darnos guía y dirección, enseñanza, para que aprendamos de esas equivocaciones y esos errores de los patriarcas que nos antecedieron, y que haciendo esa reflexión recordemos también que tenemos pecado en nuestro corazón, que hemos aún muchas veces ofendido a nuestro Dios, no mirando su santidad y su perfección, sino muchas veces siendo hipócritas, mostrando actitudes piadosas cuando no son reales en lo profundo de nuestro corazón. Eso te rogamos, amado Dios, tú que trajiste salvación a nuestra vida, ayúdanos para poder entender y comprender, Señor, y aplicar en nuestra vida la obediencia a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces así habrá gozo en nuestro corazón y en nuestra vida, habrá paz de saber que haciendo la voluntad de nuestro Padre, siendo obedientes a los mandatos de nuestro Padre, caminando por donde nos envía a caminar nuestro Padre Celestial,
obedeciendo todas las órdenes que están en su palabra, entonces podremos con esas actitudes glorificarle a Él, exaltarle y bendecirle, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha perdonado todas nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y seguirá haciéndolo en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra alma para acercarnos a Él y pedirle perdón y restablecer esa comunión con Él. Por eso te damos gracias, amado Señor, de gloria y majestad, por tus bondades, por tus misericordias. Tú lo dices, amado Dios, que no hemos sido consumidos solo por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Por eso gracias por enseñarnos en tu palabra a no cometer los mismos errores, sino por el contrario, a seguir el testimonio y el ejemplo de ser hombres rectos, de ser hombres temerosos de ti y hacer las cosas conforme a tus propósitos y a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, amado Dios de gloria y majestad, te lo rogamos en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.